Saludos a la gente bella que nos escucha. Mi nombre es Tibaire Usech, estamos en Sujja Villa Yoga Online y esto es el podcast Un té para el alma, un espacio audiovisual para compartir perspectivas sobre el yoga más allá del tapete o mat, mientras compartimos un delicioso té acortando distancias. En el episodio de hoy tendremos al maestro Juan Carlos Linares desde Caracas, Venezuela, hablándonos acá sobre su experiencia en el mundo del yoga y la influencia del yoga en su mundo. Juan Carlos Linares fue nacido en Caracas, Venezuela, bailarín, coreógrafo y profesor de danza y yoga, con diversos entrenamientos corporales como danza moderna, ballet, danza africana, stretching, danza buto y yoga. Comenzó sus estudios de danza con contradanza, Grishka Holguín y danza hoy. Fue miembro de macrodanza y de acción colectiva. En Nueva York, incursionó en la danza buto con los maestros Maureen Fleming, John Leach, Popo Shiriashi, Eiko Ikoma, Kayo Mikai, y en el Festival de Danza Buto de San Francisco con Setsuko Yama. Koichi Tamako, Hirosho Tamako, Akiyo Motofushi y Saga Kobayashi. En Japón participó en el Body Weather Foam de Min Tanaka y en el taller de Koichi Tamano. Trabajó como bailarín con Popo Shiriashi, Lynn Shapiro Dance Company, Maureen Fleming, Charles Masher Dance Company en Nueva York y durante el Arkham Festival con Maiyuko Buto de Min Tanaka en Japón. Ha realizado talleres de montajes para el Instituto Superior de Danza, Instituto Universitario de Danza, UNEARTE, Fundación Nacional de Danza Contemporánea y para la Compañía de Danza Común de Bogotá, en Colombia. Inicia sus estudios de yoga en los años 80 en macrodanza con Nora Parisi. Tiempo después, en Nueva York, obtiene el certificado como instructor de yoga del Yoga Union de Allison West en el año 99. Ha trabajado como instructor de yoga en el St. Luke's Roosevelt Hospital Center de Nueva York, el Yoga Studio en Colombia, en Bogotá y en Caracas en diversos gimnasios, en el Instituto Superior de Danza, en el Instituto Universitario de Danza y en los institutos Yoga Sebani, Yoga Shala, Soham San Luis y Yoga Pedregal. Asistió anualmente a Nueva York para actualizar conocimientos con Allison West y a las clases de las escuelas de Jivamukti y Dharma Mitra, y ha dictado talleres de yoga en Venezuela, en Caracas, en Mérida, en San Cristóbal, en Valencia, en Barquisimeto, y en el exterior ha estado en Colombia, en El Salvador y en España, en diferentes lugares de esos países. En el año 2008 conoció a la Oneness University, donde participa en varios de sus talleres, y en octubre del 2009 se certifica como Disha Giver en Verona, Italia. En septiembre del año 2010 realiza el curso para trainer y en noviembre de 2012 curso de profundización de la Oneness University en India. A Juan Carlos lo conozco, el maestro Juan Carlos, lo conozco, al igual que nuestra invitada de la semana pasada. Vieron que la semana pasada les dije que a Alice Beida la conocía desde hace millones de años. Bueno, a Juan Carlos lo conozco desde hace más tiempo. Lo he respetado toda la vida porque, como su biografía les deja entrever, es una persona que no vive en lo superficial de las cosas, sino que va más allá y se entrega completamente a los procesos de aprendizaje y profundización y es excelente compartiéndolos. Al maestro Juan Carlos, no como lo conocemos en Venezuela, yo creo que le debería hacer como unas 10 entrevistas en vez de una para profundizar realmente y sacarle el jugo en todo el conocimiento que tiene en cada una de esas áreas. Pero bueno, hoy le sacaremos un trocito de información acerca de su vida y su experiencia. Bienvenido, maestro Juan Carlos, a Un té para el alma de nuestro Sujja Villa Yoga. Gracias, Tibaire. Gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué, de todo lo que has dicho, vamos a ver qué es tanto, es real. ¿Es real? No, claro que sí. Bueno, te cuento más o menos cómo va el tema. Hace unos años yo me topé con unas preguntas que se le hacen a las personas que vuelven de estados de inconsciencia o de coma médico y me parecieron muy interesantes porque son preguntas que de algún modo, a ver,
de algún modo todos venimos a estados de inconsciencia, como bien sabemos, y a veces no nos mantenemos en ellos. Entonces me pareció interesante traer esas preguntas, no solo al programa, sino a la metodología Subjavilla, porque me parece importante que todos de alguna manera por lo menos reflexionemos de esos temas. Entonces, aunque les hago las preguntas acá a ustedes, los entrevistados, en realidad también es una pregunta que sé que le queda resonando a quien nos escucha, a quien comparte esta entrevista con nosotros a través de las redes. Y la primera pregunta es, ¿sabes quién eres? No. Digo que no porque así como esa pregunta me lo hicieron la otra vez. Okay. Y yo les respondí y respondo que uno es lo que la vida te va haciendo durante el tránsito que tienes, ¿no? Entonces ya sabemos que la vida es totalmente efímera, todos los días cambia, a cada minuto cambia. Entonces uno no puede aprehender esos momentos de cambio, sino que después de unos años es que tú te das cuenta, ah, mira, yo fui en ese momento tal cosa. Bueno, me pusieron el nombre Juan Carlos Linares. Pero la pregunta en sí misma a lo que te refieres es como muy relativa, eso de saberse quién es uno. Te decía que uno va siendo el resultado de muchas cosas, experiencias, vivencias de la vida, y que la vida misma es totalmente efímera, cambiante, nunca es igual. Fíjate que estábamos hablando por aquí bien y de repente tuvimos que empezar otra vez y todo, retomar todo. Entonces, así mismo es uno. Entonces uno nunca llega a conocerse realmente en profundidad porque uno va pasando por muchas cosas, muchas sensaciones, uno va cambiando con los años, uno va cambiando las ideas, uno va asumiendo diferentes conceptos de vida en la medida que vas aprendiendo, vas madurando. Entonces, eso de saberse quién es uno es como, para mí es difícil definirme, ¿no? Además que no sé, ¿qué te podría decir? Yo soy tal, eso me parece como un poco, no sé, quizás un poco prepotente, ¿no? De definirse así. Yo me considero una persona humilde, honesta, soy maravilloso, qué sé yo, o yo estudié tal cosa y entonces, okay, eso es uno, pero en realidad, sobre todo dentro de la filosofía del yoga, se dice que eso no es uno, que uno es otra cosa, que eso es lo que uno tiene que empezar a averiguar y aprender y descubrir. Y eso tarda tiempo, ¿no? Eso tarda tiempo, pasan años, falta mucha sabiduría para eso. Y por eso me es difícil decirte quién soy, ¿no? Realmente, en esencia. Sí. ¿Y Eso. sabes dónde estás? Estoy en un momento de que, vamos a decirlo así, que no me importa casi nada. En un momento en que me da como que igual muchas cosas, ¿no? En un momento en que me atrevo a decir las cosas más que antes, de una manera mucho más clara, ¿no? Claro y raspado, donde no me guardo mucho las cosas, donde me siento que puedo hablar con mayor claridad. En ese momento sí me siento que estoy, ¿no? Bueno, imagino, eso lo he escuchado yo antes. Okay. Y ahora reconozco que realmente la edad es lo que te hace llegar allí, ¿no? Y además que te sientes a veces, aunque hay que tener cuidado, a veces uno siente el derecho de decir las cosas, ¿no? De no guardárselas. Porque, bueno, porque, qué sé yo, porque la edad te lo permite, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso, porque puedes herir muchas cosas, susceptibilidades, decir cosas que no has debido haber dicho, en fin, es como un niño, es como un niño que a veces dice las cosas que no debería decir. Sí, me pasa a veces. ¿Te pasa? Con todo y que, bueno, ¿sabes?
Sí, bueno, de toda la vida. Yo creo que yo sencillamente esa parte no la superé. Ah, A veces ¿cómo se llama? A veces un poco la imprudencia de no, preguntar o decir cosas más allá de lo que se quería ok. o Bueno, pero yo no requería sé el si eso momento. es bueno o es Uno malo. Yo en mi aprendiendo más caso, bien a callar un poco. yo he tenido que aprender es al contrario. Yo tendría que aprender es a decir, porque yo más bien era muy reservado, Mm, ¿no? Entonces, sí. eso es uno de los procesos de que me ha enseñado la vida como a descubrir esa parte de mí, pero antes yo no la tenía, en realidad antes no la tenía. Y no es que la tenga mucho ahora, Sí. tampoco. Yo creo que es una cuestión de genética, es una cuestión genética. Por ejemplo, por parte de la familia paterna, Ok. son muy, muy reservados, muy reservados. Y de ahí tengo eso, pues. Y he tenido que sortear ese gen para poder superar cosas, bueno, superar cosas de comunicación, de expresión, Mm. de tolerancia inclusive. ¿Sabes cómo llegaste al yoga y a este momento en tu vida? Mira, yo llegué al yoga a diferencia de muchos, vamos a decir, compañeros que dicen que el yoga llegó a ellos como una salvación porque se encontraban en un momento X de circunstancia de la vida a nivel personal o qué sé yo, que si depresión o que si adicción a algo o porque realmente querían encontrarse y tener esa búsqueda a nivel espiritual. El yoga no llegó a mí así. El yoga llegó a mí fue por la danza. Cuando yo entré a la compañía Macrodanza en los 80, eh, resultó ser que el entrenamiento era basado en el yoga. Por supuesto, no es el yoga que nosotros conocemos ahorita, porque Nora Parisi, que era la directora de la compañía, ella empezó a estudiar yoga en los años 60, ¿no? Mucho más Ujú. atrás. Y en aquella época, digamos, el yoga no era tan, eso que se llama ahorita Vinyasa, Flow, Ashtanga, sobre todo aquí en Venezuela, ¿no? Claro. Entonces, era un yoga, yo diría que era un yoga más parecido a lo que eh, estudió Indra Devi allá en India con Krishnamacharya, y que ella fue la primera mujer occidental en traer el yoga a Estados Unidos y autorizada para que ella enseñara ese yoga, que es un yoga mucho más eh, posturas un poco más básicas, ¿no? Para decirlo así. Pero no es el yoga de ahorita, el que llaman el yoga moderno, que es Claro. movimiento y es resistencia y tienes que tener una actitud, una capacidad física en ciertos momentos para poder desarrollarlo. Pero sin embargo, Nora tomó muchas posturas del yoga para ella usarlas como entrenamiento de bailarines, ya que esa era Claro. su experiencia y ella quería romper con todos los tecnicismos de la danza, sobre todo de las escuelas tradicionales de danza. Ella estudió en Nueva York ballet, estudió con la escuela de Martha Graham, y con ninguna de esas compañías ella se sentía a gusto y que estaba logrando lo que ella estaba buscando, ¿no? Hasta que, bueno, empezó a estudiar yoga allá y cuando descubrió el yoga, que no sé con quién estudié en Nueva York eso, eh, empezó aquí encontré algo que yo puedo usar para entrenarme como bailarina Ujú. y para entrenar, bueno, después con los años, fue que decidió que eso servía también para desarrollar su entrenamiento físico dentro del trabajo en danza. Ella siempre tenía a la par de esto, una inquietud por las filosofías orientales, ¿no? Por el zen, por el yoga, por las técnicas de pranayama,
por la psicología también, la psicología en sí misma. Y todo eso hicieron de ella un combo para volcarlo en su trabajo en danza. Y de allí es que ya entro yo, cuando entro a la compañía, a recibir la práctica, ¿no? Porque yo conocía el yoga, era a través de libros. Inclusive yo conocí el yoga cuando aquí en Venezuela había un programa no me acuerdo qué era, blanco y negro. Era la televisión blanco y negro. Había un programa de variedades, o era el programa, no me acuerdo en cuál, pero sí es que habían unas morochas que hacían un programa de cocina. Y esas morochas, si no me equivoco, tenían una sección dentro de su programa de yoga, con una señora, que es así, no me recuerdo el nombre, nunca me lo recuerdo, y ella hacía yoga, o sea, daba yoga en la televisión en aquella época. Así vestida con su liota, sus mallitas, e incluso con zapatillas de ballet. De danza. Así era que ella hacía su yoga. Así fue, digamos, unas fotos viejas, clásicas de antiguas de personas haciendo yoga. Esa era ella, igualita. Entonces yo conocía era eso que veía en televisión y lo que podía ver en referencias de libros. Y sobre todo, recuérdate que en esa época venía muy en auge el movimiento hippie. Entonces, los hippies también encontraron dentro del yoga, pues, bueno, toda aquella influencia que tuvieron los Beatles con la cultura india, su acercamiento con Ravi Shankar y todo esto, hizo que todas esas generaciones empezaran también a interesarse hacia esa cultura. Y por eso era que yo escuchaba y sabía del yoga. Pero realmente empecé a practicarlo fue cuando entré en macrodanza. Era un yoga muy movido, si se quiere, fíjate, era un yoga muy movido porque era para bailarines, pero no era muy movido por como es ahorita, que si tú haces Ashtanga o haces Vinyasa o haces, qué sé yo, todas las tradiciones nuevas que hay. Y por eso es que yo llego al yoga. De todas maneras, yo lo asumo, o sea, ahí se asumía desde un punto de vista físico, porque era el entrenamiento para nosotros, pero Nora, con toda su preocupación inclusive de la danza, de que la danza debería ser más allá del hecho de moverse para presentarse en un teatro, ella nos daba también ciertos aspectos filosóficos, pero muy generales, pues, ¿no? No estudiábamos, qué sé yo, los yamas y ni yamas ni nada de esas cosas, sino que ella nos hablaba más bien de su visión de vida y cómo esa visión de vida, influenciada por todas estas filosofías orientales, influían en su trabajo en danza. Así es como yo llego al yoga. Qué increíble, yo no sabía que teníamos una rama común. Porque a mí me introdujo en el yoga Esperanza Plazola, bueno, anteriormente una persona de India que era alumno de mi papá, pero muy chiquita y no me di cuenta. Y luego Esperanza Plazola como parte de nuestro entrenamiento de danza también, que ella se ha formado con Nora Parisi también. Pues ella ya sé nos que es dio, Esperanza. claro, y entonces ella nos dio lo que ella recibió de Nora y después nos hizo ir, bueno, a mí en particular ir a tomar clases con Nora Parisi hace millones de años, también allá. Pero entonces, chismeando aquí, a lo mejor coincidimos alguna de qué año fue eso. Sí, Yo estuve en macrodanza. Nosotros coincidimos, no sé si en macrodanza, porque de macrodanza sí no te recuerdo porque fue hace, o sea, yo iba por temporadas, pues. Pero en el Instituto Superior sí. En el Instituto Superior de Danzas fue donde te conocí, que nos dabas clases y eras así como, oh, maestro. Pero también hace cualquier cantidad de años. Sí. Mire, cuéntame, ¿quieres permanecer en esa situación en la que estás actualmente por siempre? Esa es la cuarta pregunta en la situación de aprendizaje, de evolución.
Sí, claro, claro. Es que eso nunca para, Tibairé, eso nunca para. El día que tú pares de hacer algo de eso, bueno, estás acabado o ya moriste, Sí, ¿no? total. Físicamente o si no estás físicamente ya muerto, mentalmente también estás estancado, entonces, y espiritualmente mucho más. Entonces eso nunca para. Yo recuerdo cuando leía los libros de Carlos Castañeda, que él decía eso, Claro. este aprendizaje y este conocimiento y esta evolución no va a terminar nunca, le decía don Juan al otro. Esto no va a terminar nunca. Ya tú empezaste este camino y, y, y hasta el último de los días de tu vida, tú vas a estar en ese proceso de aprendizaje, de evolución, de desaprender, de aprender cosas nuevas. Entonces eso nunca termina, es una espiral que nunca termina. Y Y bueno, gracias a y si Dios. seguimos, sí, sí, y si seguimos con, digamos, con toda esta filosofía, después de que has pasado este plano, tú sigues. Esa espiral Claro, sigue, ¿no? claro. Sigue en otros planos, en otras cosas, pero sigue. Entonces, sí, yo estoy feliz de seguir en eso, pues, ¿no? Y contento con a dónde he llegado en realidad. Si tú me lo preguntas ahorita y hecho hacia atrás, digo, sí, estoy contento a dónde he llegado. He tenido grandes maestros, por ejemplo, Nora fue una de esas, una maestra inmensa, y eso que tú hablas de bueno, no me acuerdo qué año dijiste, 90, 89, si no me equivoco, 99. cuando conocí a no, cuando conocí a la Wagner University, Ah, eso fue otra puerta que se me otro abrió, evento. donde aprendí más todavía, pues, ¿no? Claro. Entonces, eso nunca termina, nunca ¿Qué ha termina. representado, qué ha representado el yoga en tu vida y cómo lo integras en tu día a día? Sabrás que yo nunca me he puesto a pensar en eso. Yo Ok. nunca me he puesto a pensar en eso. Sé que ha cambiado, pero es que fíjate tú, eh, yo me remonto más atrás, no Ujú. desde que empecé a conocer el yoga de una manera más pura. Yo me remonto siempre en el momento en que empecé a bailar, ¿no? Mm, Donde yo digo que, y es así, yo pienso que es así, eh, no solamente el yoga hace un cambio en tu vida, cualquier trabajo, digamos, a trabajo físico puede hacer un cambio en tu vida, ¿no? ujú. Hagas yoga, hagas tai chi, hagas danza, hagas trabajos del gimnasio, levantar pesas, hagas zumba, hagas bailoterapia, hagas lo que sea de trabajo físico, hagas deporte, eso va a ser un cambio en ti, ¿no? Sí, Entonces, claro, todos esos trabajos tienen sus niveles de acción en el cuerpo, ¿no? sí. Y ese nivel de acción en el cuerpo va a repercutir en un nivel mental. Entonces, el yoga tiene la dicha de que no es un trabajo físico a lo bruto, ¿no? Sino que tiene todo un sustento filosófico por detrás que hace que mentalmente o tú como ser humano vayas cambiando. ¿Qué pasa con los otros cosas, otras actividades físicas? Que te hacen cambiar, pero por ejemplo, el levantar pesas, digámoslo así, es un trabajo muy crudo, muy burdo, ¿no? Es para Sí. crecer músculo. Y eso a la larga, a nivel mental, va haciendo lo mismo, ¿no? Eh, en vez de lo soltar y flexibilizar tu musculatura, sino que es el contrario, a nivel mental lo que va haciendo es como ponerte un poquito más cuadrado, diría yo, ¿no? Mucho más tenso. Eh, entonces, no tiene la misma cosa, tiene la misma correspondencia a nivel de energético del trabajo físico. Un bailarín que trabaja su cuerpo, pero desde otro punto de vista para poder mostrarse en escenario, la mente se le trabaja de otra manera, ¿no? Mm, Y no es que se le trabaja,
porque ya tú conoces, en la danza no se te trabaja la mente, se trabaja No, el cuerpo para que tú recibas órdenes y el cuerpo esté diestro a moverte como te están dictando que te muevas. sí, de acuerdo. Entonces la mente igualmente, la mente trabaja igual. Yo recibo órdenes porque yo tengo que llegar de aquí a acá en tal cuenta, tengo que mover el brazo de acuerdo a tal música, tal y que se esto y lo otro, y la mente Ujú, responde a eso, pero de ahí no pasa, de ahí claro. no pasa. Y así los deportistas, bueno, aunque fíjate, yo una vez leí un libro muy bueno, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era de un gimnasta, era sobre la vida de un gimnasta, y el autor relacionaba el trabajo deportivo con la meditación. Y al final de cuentas, él decía que todo deportista al momento de salir a competir entra en un estado de meditación igualito a los grandes meditadores, en el sentido de que necesitan estar muy concentrados, Concentrado. necesitan estar muy relajados para tener la mente en función de ese objetivo que quieren, que es ganar, ¿no? Y igual es el yoga, pues, ¿no? No es ganar, pero sin embargo, bueno, es ganar en cierto sentido. Yo me quiero parar de cabeza y lo logras y ganaste la meta que tenías, pero no en competencia. Entonces, ¿cómo influenció el yoga en mí? Yo simplemente dejé, y por eso te digo, hay aparte de esta cosa que te estoy diciendo, de que ahora yo me siento con más derecho de hablar o soy más comunicativo y expresivo, y que a pesar de que yo digo, no es que yo no hablo mucho, pero cuando me sueltan la lengua, como ahorita, hablo y hablo y hablo y hablo. Entonces, eso, yo sé que el yoga ha influido en mí en ese sentido, Qué bueno. pero nunca me lo he puesto a pensar detalladamente, sino cuando me lo preguntan, ¿no? Claro. Sino cuando me preguntan. Es como cuando uno va a un psiquiatra que uno habla y habla y habla y cuando estás hablando te estás dando cuenta, oye, la cantidad de cosas que yo estoy diciendo que yo no sé de dónde me salen, pero las estoy diciendo. Sí, Entonces, cuando me hacen esas preguntas, es que yo hablo y digo, oye, sí, mira, pero no a priori. O sea, no es que yo me siento y escribo, el yoga claro. en mí me hizo tal cosa y recuerdo cuando yo era de tal manera y ahora reacciono de diferente manera. Esa es la magia que tiene el yoga, Mm, realmente. Esa es la magia que muy tiene el yoga. sutil. Por eso que dice que tú no haces yoga, sino que el yoga te hace a ti. Mm, Entonces, a la medida que el yoga te va haciendo a ti, es que tú puedes empezar a descubrir. mmm, y, y fíjate, yo tengo un ejemplo de una alumna que yo creo que tú la conoces porque ella es de Mérida. ajá. Paula Gutiérrez se llama ella. Entonces, ella tomó clases por mucho tiempo conmigo y en una de esas clases que teníamos, oye, el otro día no pude ir porque cuando llegué a mi casa de la clase, me conseguí el apartamento inundado. Y ustedes no se imaginan cómo estaba aquel apartamento y tal y qué sé yo. Y todo el mundo, ¿y qué hiciste? Pues mira, yo realmente no sé por qué reaccionar. Bueno, sí sé ahora, es el yoga. Yo lo asumí muy tranquilamente, dije, hoy no puede ser. Agarré coleto, aragán y empecé a recoger el agua. Ella nos dijo, yo de otra manera hubiera reaccionado, o sea, anteriormente al yoga hubiera Anteriormente. reaccionado de una manera diferente. Me hubiera puesto a gritar, a llorar, hubiera armado un berrinche, hubiera gritado y al final no hubiera recogido nada. Entonces yo le dije, mira, tú te estás dando cuenta de la magia que tiene el yoga, que nosotros no nos proponemos a nada. O sea, porque yo no te estoy trabajando a ti nada, tú estabas haciendo aquí tus asanas, tu clase, respirando, tal y que sé yo, esto y lo otro. Y eso va actuando sobre ti. Mm, Quieras o no quieras, los efectos secundarios van a sucederse, ¿no? ujú. Y esa es la magia que tiene el yoga. Entonces yo dejo que la magia siga actuando sobre mí. Yo sencillamente dejo que la magia actúe sobre mí. Eh, y tampoco es que asumo que, porque tal postura me va a ayudar para eso. No, o sea, no,
O sea, si la hago. Y si me actúa, me actúa. Y si no me actúa, bueno, me actuará después. En fin, no me doy mucho dolor de cabeza con eso en realidad. Sabes que la idea de este programa, por un lado, es darle la oportunidad a esas personas que como tú dan tanto diariamente a tanta gente, o sea, aportan tanto a tanta gente, darles la oportunidad de sentarse, tomarse un tecito y atenderlos un ratito. Pero también la idea del programa es que las personas que no te conocen, que te conocen a lo mejor a través de redes nada más o a través de referencia, tengan la posibilidad de saber realmente quién es ese, qué tiene el corazón de esa persona que ven al otro lado, compartiendo ideas, yoga, danza, tanto que compartes, ¿no? De modo que cuéntanos cómo es un día normal en la vida de Juan Carlos Linares en Caracas. ¿Qué te mueve, qué te inspira tus días? A ver, que la vida cambió. Ok. La vida cambió. Digamos, antes de la pandemia, a mí me movía muchas cosas. Primero, bueno, vivir, ¿no? Vivir, tratar de disfrutar la vida, el enseñar, el dar clases, eso fue una pasión que tuve y que tengo, y eso era lo que me motivaba también mucho, ¿no? El día también, para hablar crudamente y hablando de la realidad de la vida social, política y económica, también me movía mucho el buscar con qué mantenerme, ¿no? El sustento. Entonces, a la par de todo eso, digamos, a la vez que tenía toda esa vida en espíritu brillante de esa energía de dar y dar y dar, a la vez yo necesitaba dinero, ¿no? Entonces bueno, yo me ocupé de dar clases todos los días, varias clases al día, ¿no? Yo llegué en un momento en que yo daba 20 clases a la semana. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Te daba clases en la mañana, a media mañana y o algunas veces al mediodía y después en la tarde-noche. Entonces, pero lo daba con gusto, ¿no? Con mucho gusto, mucho placer y realmente con mucho amor. Y si alguna vez me sentía como cansado y estar agotado de estar dando clases, en lo que daba la clase, todo cambiaba y la daba tranquilazo hasta que terminaba. Eso, por un lado, fue lo que me movía todos los días, a levantarme, a hacer una meditación pequeña, preparar, qué sé yo, el desayuno, salir ya a dar clases, ir de Caracas por un lado a otro para dar otra clase, llegar a la casa, almorzar, a cocinar, salir después a dar vez en la tarde, dar clase, llegar a la noche y dormir. Eso me llevó un poquito a olvidarme de mí, ¿no? Claro. Olvidarme de mí, de mis necesidades. Y por supuesto, en una época yo abandoné la danza, bueno, ya sabemos que de la danza es muy difícil vivir, y después porque también yo no quise por un tiempo bailar más, entonces me dediqué al yoga, me dediqué realmente al yoga. Y me dediqué a estudiar, digamos, técnicamente el dar clases de yoga. Esa idea como de convertir a la gente en el yoga, no, porque tú tienes que cambiar, porque la espiritualidad, porque esto, y amar a todo el mundo y la humanidad, y tú tienes que ser buena persona, tal y qué sé yo. Yo intenté hacer eso. Okay. Y de repente me di cuenta, tú no eres eso, Juan Carlos, tú no eres eso. Fíjate, tú no tienes la labia suficiente para ponerte a hablar como tú lo escuchas otras veces.
Y cuando lo hacía, yo me sentía que no era yo, o sea, que yo estaba diciendo frases aprendidas y cosas que a la larga me resultaban en vacío. Entonces yo, por ejemplo, esas frases de, qué sé yo, conmigo mismo, inclusive con el namaste, yo jamás he hecho eso y ni siquiera esto, de llegar a una clase y hacer así, buenos días, namaste, no. Entonces, yo me dediqué, fue, digamos, después con los años, sobre todo, con los años de enseñar, de dar clases, me dediqué a hacer o tratar de ser un profesor de la parte física, ¿no? Entonces estudié bien todas las cuestiones de alineación, las variaciones, el secuenciar las clases, el cómo planearme una clase y de repente inclusive improvisada. Yo al inicio sí planeaba las clases y las escribía porque, bueno, uno tiene que tener algún agarre, pero ya con el tiempo después yo a veces llego a clases y tengo algo en la cabeza, hoy vamos a hacer algo de esto, me pongo una asana para, como objetivo y voy desarrollando la clase para llegar a eso y cuando llego a la clase digo, esto no puede ser aquí. Entonces, trabaja, rebobina y créate una cosa otra vez. Entonces, a eso que me he dedicado yo. Y eso también me viene por un maestro, que no fue mi maestro en realidad, y a mí me invitaron en una Juan, perdona, oportunidad. perdona que te interrumpa aquí. ¿Habrá posibilidad de bajarle volumen un poquito a un radio o televisor que debe estar cerca de ti? No, si no hay, bueno, no pasa nada. No Es pasa nada. que es mi Claro. pobre padre de 21 años que está viendo el televisor y No, entonces imagínate, no. es lo único que... No te Sí, preocupes. O sea, no es ok. tan fuerte, pero como para las personas que solamente lo van a escuchar después en los medios de audio, pues le va a quedar eso porque no tengo cómo limpiar el Ok, sonido de lo atrás. Pero no siento. pasa nada. Así es la Ajá. vida. Bueno, No, por favor. sí. Entonces, ¿por dónde iba yo? Ah, que conocí a este señor, que me invitaron era un festival latinoamericano de yoga que se hizo aquí en Caracas, que lo organizó la gente de Yoga Integral, que el Swami, él es uruguayo, por cierto. Sí, Él sí, el de las es de Montevideo, o él era de Buenos Aires y se fue a No, Montevideo, no me acuerdo. sí, sí, Lo sí, es cierto algo es que, bueno, así. este señor vino para acá y me invitaron al seminario porque yo conocía a la gente de Yoga Integral y yo les dije, sí, ok, yo voy. Y resulta que de ese seminario yo aprendí muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y no, de práctica se hizo eran 2 días. De los 2 días se hicieron 2 prácticas. Una que la dictó este señor, que no recuerdo su nombre, Swami, no sé qué cosa, Vivekananda, o Maitreyananda. es Maitreyananda. Entonces, él nos dio una clase que me pareció fabulosa y era algo que aprendí variaciones inmensas de posturas muy sencillas, ¿no? Pero todas las variaciones que ellos tienen. Y después tuvimos otra clase que fue de Kundalini, de esa misma tradición, que me encantó también, porque no es el Kundalini, ellos le llaman Kundalini tántrico, que era como una danza. Era bellísimo, con un tamborcito que iba tocando el instructor y era así, la clase era así, en un Claro. solo vaivén, de un lado a otro, ¿no? A diferencia del kundalini que uno conoce, que se vestían de blanco y los turbantes y esto. Entonces, esas fueron las únicas 2 clases prácticas. De resto, fue este señor hablando y habló, y yo aprendí más de lo que este señor nos decía que inclusive con las pequeñas prácticas que tuve con ellos. Entonces, ese señor, una de las cosas que me marcó fue justamente eso. Él nos decía, ustedes son profesores de yoga
físico de las asanas. Ustedes no han estudiado realmente la filosofía. Ustedes, en el caso, han leído algo, pero ustedes no entienden realmente lo que eso quiere decir. Esos son años de estudio y de conversaciones con los grandes maestros eruditos. Entonces, ustedes lo que tienen que dedicarse es a ser buenos técnicos, incluso uso esa palabra, buenos técnicos de instructores de yoga. Eso es lo que ustedes tienen que hacer primero, preocuparse por eso. Y bueno, ya yo venía con todo esto de este cambio y decía, pero ¿por qué es verdad? O sea, porque uno tiene que estar diciendo o inducir a la gente, no, que el yoga no es solamente lo físico, el yoga es mucho más allá, es real, pero uno no tiene por qué hacer eso. Entonces, eso no es obligación. Si tú quieres, lo haces, pero no es una obligación, como hay gente que a veces te lo piden. Y cuando yo hice el teacher Claro, es training como con creer en Alison, Dios y tener o no que ir a la exacto, iglesia o tener o exacto. no que, no sé, meditar. Cuando yo hice el teacher training con Alison, esa fue una de mis preguntas que yo le hice durante el teacher training, de que cómo hacía, o sea, que yo estaba recibiendo era la instrucción de las prácticas de las asanas, de cómo dar clases, tal y que esto y lo otro, pero yo no me sentía capacitado para, a la par de eso, empezar a hablar de filosofías en plena clase, porque ella me dijo, es que tú no tienes que hacer eso. Eso no es obligatorio. Si te llega el momento, lo vas a empezar a hacer, pero no es a priori que tú tienes que hacer eso. Y fíjate, yo llegué en un momento en que dije, ok, ahora es el tiempo de yo empezar a, y me llevaba frases o me llevaba libros y leía cosas, y de repente yo decía, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo dije? Esto realmente no soy yo. Y entonces, y pasé un buen tiempo. Y fíjate, a pesar de que yo lo hacía, cuando dejé de hacerlo, los mismos alumnos me decían, pero ¿por qué tú dejaste de hacer aquella parte tan importante cuando nos leías cosas y tal y qué sé yo? Y yo me decía, pero ¿será que les llegó de verdad? Y me están pidiendo que lo necesitan, ¿no? Total que a la larga yo me dediqué realmente a dar mis clases técnicamente y a eso me dediqué, ¿no? Y eso es lo que me mueve, me sigue moviendo todavía a moverme dentro de ese yoga. Y más cuando conocí después a la Oneness. La Oneness fue para Eso te mí iba a decir. un momento donde me hizo romper cantidad de paradigmas y eso es uno de los trabajos que ellos quieren o hacen de lo que es el trabajo espiritual. ¿No? Ese trabajo espiritual tan estereotipado de ser buena persona, de incluso de hablarcito, porque tú sabes, uno no puede hablar porque si no estás violentando a las personas, o de inclusive acerca del vegetarianismo. Bueno, si tú quieres comer carne, ¿cuál es el problema? Eso puede tener consecuencias, pero no te podemos obligar a ti a eso. De que no debes sentir odio, que todo tiene que ser amor y felicidad, de que tú tienes que estar... no, todo eso me lo hizo romper la Oneness. Entonces, ahí fue otro aprendizaje que yo tuve en el mismo camino del desarrollo espiritual y que no fue que uno se aparta más bien, sino que lo asumes desde otra manera, mucho más real, mucho más con tu vida cotidiana, realmente, esa frasecita, esto sí me lo aprendí mucho de ellos, la frasecita de vivir el aquí y el ahora. Entonces ellos nos decían, ¿qué quiere decir vivir el aquí y el ahora? ¿No? Eso es algo que es tan etéreo y tan esotérico y tan metafísico que no resulta nada y tú no vives nunca el aquí y el ahora. El vivir el aquí y el ahora es que estés consciente y vivas lo que estás sintiendo cada minuto de tu vida. ¿Sientes rabia? Pues vive la rabia. ¿Sientes alegría? Vive la alegría. ¿Sientes odio o ira? ¿Sientes depresión? Sientes. Eso es lo que es vivir el aquí y el ahora. El vivir donde estás. Si tú te sientes que estás estancado, vive estancado y ve a ver cómo vas a salir de ahí, qué cosas son las que te tienes que superar para que te saquen de ese estancamiento. Y si vives, bueno, si vives en el nirvana, vivirás en el nirvana, pero nadie vive en el nirvana, ¿no? Claro. Entonces,
fueron las cosas con las que yo me tuve que lidiar y que me hicieron romper con muchas cosas y que trato de llevarlas a mi vida práctica, como tú me estás preguntando, y en mis clases también. A veces yo llego a clases, por ejemplo, hablando del momento de ahora, ¿no? Que la vida cambió. Yo, bueno, por un lado estuve encerrado por un tiempo, no había clases en ningún lado. Llegó una escuela donde decidió abrir y bueno, yo fui a aceptar porque empecé a necesitar dinero. En principio fui feliz porque no trabajaba, pero después sí tuve que ir. En una de esas idas, yo agarraba la Cota 1000 y resulta que en la Cota 1000 hacían una alcabala y en la alcabala, bueno, te paraban, te pedían el salvoconducto y qué hace usted por aquí. Y entonces lo que te hacían era pedirte dinero, ¿no? Entonces, los guardias nacionales. Y no solamente que te piden dinero, sino que te piden es dólares, por supuesto. Entonces, bueno, tú dices, oye, pero ¿por qué yo tengo que dar dólares a este señor? ¿No? Pero para que te dejaran ir, tú tienes que soltar los dólares, ¿no? En un principio yo le dije, mira, yo no tengo dólares, o sea, yo no ando con dólares, y bolívares menos porque no hay bolívares. Bueno, entonces no sé qué vas a hacer, porque aquí no vas a poder, yo te puedo llevar preso y te llevo preso a tu carro, del arrestado a ti y al carro y tal, y que si yo, y ya ellos me estaban esperando para dar la clase, porque yo salía justo para agarrar Cota 1000, bajar a la Castellana y dar la clase. Entonces yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo? No sé qué cosa, tal, chan, chan. Y digo, bueno, Juan Carlos, te suelta, te toca darle unos dólares al pobre tipo, que además que no es que yo ande con dólares, pero justo en ese momento tenía y le doy. Y entonces me voy con aquel mal humor. Digo, ¿cómo es posible que no tenga que pasar por esto y no tenga que vivir esto? ¿A dónde hemos llegado y a dónde vamos a llegar? Llego a la clase, buenos días, y con aquella cara. Entonces disculpen la tardanza, pero es que entonces empiezo a vomitar toda mi rabia y toda mi frustración. Y ok, ya, vamos a dar la clase. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que ser así, o sea, uno es un ser humano. No es que yo iba a llegar a la clase después de la rabia o conteniéndome la rabia, llegar, buenos días, ¿cómo están? Om, namaste, ¿cómo les va? Vamos a hacer una bella práctica. No, no. Lo siento, pero ese no es mi aquí y ahora. Mi aquí y ahora es la rabia que tengo. Y claro, a la hora de dar la clase, eso se fue la magia del yoga. Eso se fue suavizando, no sé qué cosa, tal y qué sé yo, y la clase terminó como armónica, chévere, ¿no? Pero digamos que cómo aplico yo los principios del yoga a mi vida diaria, eso está igual como te digo, como uno va viviendo, pues, ¿no? Uno va por supuesto, uno trata de ser más tolerante cada vez más, de ser más compasivo. Eso es algo que yo he tenido que trabajar, por ejemplo, ser muy compasivo. Juan Carlos no es muy compasivo, para que lo sepan. Que tú me estás hablando de mi corazón, no. A veces yo soy muy indolente y lo reconozco, muy indolente. Entonces yo he tenido que aprender la compasión, empezando conmigo, ¿no? Ser más compasivo conmigo, porque yo era una persona muy estricta conmigo. Yo tenía que, bueno, si no perfección, hacer lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Eso se ha ido soltando. Sí. Es que hay mucha confusión respecto a las prácticas de yoga realmente. O sea, se piensa que los practicantes de yoga somos seres iluminados y que no sentimos y que vivimos nada más en ecuanimidad perpetua. Sí, sí. Y lejos de eso, más bien yo pienso que muchos usamos el yoga precisamente para armonizar nuestra humanidad. O sea, el volver a centro en los altibajos de la cotidianidad, digamos. Sí. Mira, Y parte de sin, tu experiencia, perdón, dime. Bueno, es que me iba a extender en otra cosa. Dos puntos que me parece importante, que eso que tú dices que usamos el yoga para encontrar al centro, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo a la par me pregunto, yo a estas alturas, me pregunto qué tan desierto hay en eso. Porque, por ejemplo,
yo noto que, o sea, estudiantes que han estado años practicando yoga eh, y, y, y uno ve que eso no No lo les ha, aplica no, nada, sí, no no, les uno no figura ha nada. logrado, o sea, que uno ha fallado de repente como instructor en ese aspecto porque no ha logrado. Bueno, a lo mejor aquí hay muchas personas que me van a escuchar lo que estoy diciendo, pero es cierto. Por Ujú, ejemplo, en Yoga Shala, Yoga Shala es un chiquito, un espacio pequeño, ¿no? Y la parte de la recepción y el pasillo es ahí mismito de los salones. Y ujú, mientras las personas están esperando entre que salga una clase y entre la otra, ujú. se hablaba mucho, mucho, mucho. Entonces había que estarlos mandando a callar a cada rato. Y cuando entraban a clase, entonces nosotros los instructores les decíamos, mire, por favor, ustedes comprendan que están, o sea, si estuviéramos en un patio tal y qué sé yo, está bien, pero Es mientras pequeño. ustedes están hablando, interfieren en la clase. Y estoy seguro que cuando ustedes están en clase, y sucede, porque no entra uno y queda la otra gente afuera o los que Claro, vienen llegando, seguro les interfiere y no les gusta. Entonces ustedes no tienen por qué hacérselo a los demás porque a ustedes tampoco les gusta. Y eso fue, te iba a ir, una lucha diaria, obvio. mensual, semanal, anual y nunca se logró. Nunca se logró. Entonces yo a veces me preguntaba, bueno, en dónde la magia del yoga no les está funcionando a las personas? Porque es imposible. Y lo Lo que otro pasa es es que, que es un camino de dos vías, ¿no? O sea, yo querer centrarme y el yoga como herramienta ayudándome a centrar. uh-huh, Pero así como, como hay bailarines que, ¿cómo se llama? Que conseguí en mi camino también, que lejos de ser armoniosos y abiertos a la creatividad y tal, eran solo arrogancia, competitividad y uh-huh, miseria, por decirlo de uh-huh, alguna manera. Del mismo uh-huh. modo, pienso que hay mucha gente practicando yoga eh, como entrenamiento físico que no les interesa para nada evolucionar, centrarse o nada más, sino sencillamente tomarse fotos lindas que se vean parados de cabeza en algún lugar del mundo. Entonces, pienso eso, ¿no? Que todo tiene un camino de dos vías, o sea, somos seres humanos y Sí, esa humanidad la representamos sea lo que sea que hagamos. bueno, y tenemos que tener la esperanza de que en algún momento les llegue, pues. Sí, Que en sí. algún momento les llegue. Y otro, no, y otro factor que yo pienso es que los latinos somos así, Mm. Mm, ¿no? Los latinos somos así. sí, Bueno, los en contra caribeños, de vamos a las decir los caribeños. Yo no sé cómo es generalizaciones. por allá abajo, por el sur, Claro. pero los caribeños somos así. Aunque tú te pones a ver, yo que di clases en Bogotá, bueno, los bogotanos ya sabemos cómo son, Sí, sí. ¿no? Entonces eran como muy respetuosos en eso. En Estados Unidos, te cuento, pues, ahí tú entras a los salones y es aquel silencio o hablan bajito. Ujú, Aquí no, claro, aquí no. Aquí tú entras a un salón y es el mercado de Chacao. Todo claro. el mundo hablando diferentes conversaciones al mismo tiempo y para que se puedan escuchar, entonces tienen que subir la voz. Sí, Entonces, sí. ese es otro factor cultural totalmente. Sí, eso te iba a decir. Yo pienso que es costumbre y Mm, educación, que, que la costumbre a veces es difícil de superarse, como decías tú hace rato que yo estaba superando ¿cómo se llama? Tu genética. Todos tenemos un factor cultural para sí. trascender y un factor cultural también para abrazar, porque mucho de eso también tiene su lado bueno, la alegría y la capacidad de Mm, superar cosas muy fuertes desde la alegría también tiene su lado lindo. Mira, y hablando eh, como de polaridades en las cosas que la gente podría ver, parte de tu experiencia es en Buto Danza, una danza que es creada, para los que no conocen, por Kazuo Ono y Satsumi Hikata, para recobrar el cuerpo luego de una secuela social de mucho espanto después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
y para precisamente poner a la palestra esas imágenes de humanidad terrorífica un poco en la escena y vivir ese proceso. Esa danza se conoce como la danza de la oscuridad y obviamente para al que desconoce esos caminos diría, bueno, ¿cómo habiendo trabajado tantos años en la profundización de Buto Dance, que se ha relacionado de algún modo con la oscuridad, con el dolor, con lo grotesco, y al mismo tiempo profundizaste en la danza contemporánea, en el yoga, que parecen para mucha gente caminos muy de luz, de búsqueda de la felicidad, de estar, como decíamos, en un poco de aire más hippie, parecerían caminos contradictorios. ¿Qué dirías que es el hilo que vincula esos caminos que parecen antagónicos y qué ha representado el uso de toda esa experiencia en tu propio camino? Ajá, fíjate. Cuando se habla de la danza de la oscuridad, sabes que los japoneses siempre hablan muy metafóricamente y muy poéticamente, ¿no? Entonces, en un inicio sí había esa, como explicaste muy bien, todas esas miserias humanas que ocurrieron por la posguerra, las bombas, inclusive miserias humanas como seres humanos. Y ellos inclusive se afianzaban, bueno, Hijikata sobre todo, se afianzaba mucho ¿cómo decir?, en personas de la sociedad marginados, los indigentes, las prostitutas, todo ese mundo, ¿no? Pero a la par de eso, no necesariamente oscuridad significa ese lado o ese aspecto. La oscuridad tiene muchos aspectos. Y entonces, por ejemplo, también se refiere a que cuando tú te miras, es oscuro adentro. O sea, cuando tú cierras los ojos, está negro. Pero no necesariamente es que tú eres, qué sé yo, depresivo o eres, o no, o vives solamente en el dolor y la tristeza, sino que adentro es oscuro y ahí tú puedes conseguir mucha felicidad también, ¿no? Inclusive hay una película que es bellísima donde no trata sobre eso. Es un señor alemán que va a Japón a estudiar danza butó porque la esposa quería ser bailarina de danza butó. Y además eran unos señores, eran tercera edad, mayores, mayores, mayores. La señora fallece y entonces el señor hace cumplirle el sueño a la señora, a su esposa, de ser bailarina de butó, yéndose a Japón y queriendo llegar a estudiar danza butó en Japón. Bueno, lo cierto es que él se consigue una muchacha en un parque que hacía butó y él se pone a conversar con ella y él le dice, mira, le echa todo el cuento y entonces ella le dice, bueno, vamos a tener experiencia, tú vas a bailar conmigo. Y en una de las cosas de las conversaciones, hay una escena, un plano de la sombra de los árboles, donde ella le hablaba de la sombra, justamente de la sombra de la danza butó. Y ella decía, no solamente es ese aspecto feo a lo que se le atribuye el oscuro, sino que mira, y tú tienes la sombra, eso es oscuridad, donde hay la luz, porque no están donde está el tamiz de las hojas que dejan pasar la luz, y lo demás es oscuridad. Eso también es danza butó. Entonces, con eso te quiero decir que hay muchos aspectos de eso, ¿no? Muchas connotaciones de la oscuridad. Sobre todo ahorita, que la danza butó ha evolucionado mucho, porque digamos hay una gran cantidad de generaciones, inclusive de japoneses, que no vivieron todo aquel terror y están haciendo butó y es otra cosa, es muy diferente a lo que en sus inicios era. Claro. Y entonces más los occidentales. ¿Cómo compagino los dos mundos?
Bueno, fíjate que a través, bueno, ya que tú tuviste experiencia con macrodanza también, Sí, allí trabajábamos todo, ahí sí, trabajábamos todo, todo, todo. Por eso se llamaba macrodanza, porque Nora veía que la danza era, bueno, era todo la- incluido dentro de su danza, en los animales, los vegetales, la vida etérea, la vida real, las emociones, todas, los sentimientos, todos. Entonces, todo convergía en en ese concepto de danza, pero con la idea de que nos sirviera para evolucionar como seres humanos y la evolución de la conciencia siguiera desarrollándose, ¿no? Entonces, eso yo lo tuve, yo lo tuve con macrodanza 7 años. Entonces, eso yo lo tuve, yo aprendí, absorbí eso. Cuando yo descubro el butó, que yo no vi, cuando lo vi aquí en Venezuela por primera vez, yo no vi ese butó terrible y oscuro. mm, Vi una compañía de las que hace un butó de lo más light. plástico, pero bellísimo, que no se permite ninguna falta de estética en nada. Y vi a Katsuono, ¿no? Ujú, Y que Katsuono, su baile es el alma, es el alma, es, es el espíritu bailando. Entonces yo no vi aquello y, y me enamoré de eso, ¿no? Entonces, cuando yo decido, que pasaron muchos años, a irme a estudiar aquello, también me conseguí con maestros que estaban en otra tónica, ¿no? Bueno, Maureen Fleming, que es americana, pero ella hace su todo, versión americano, digamos, y versión ella. Y con otros maestros que yo estudié, tampoco nos ponían, qué sé yo, a botar espumas por la boca, mm, tú sabes, toda esa imagen que sí, puede sucederse, que se puede suceder, ¿no? sí, Porque puede sucederse. mm, Entonces, yo más bien tuve no sé si suerte o no, de que ya yo venía como adiestrado con el trabajo en macrodanza y con el trabajo en butó, que pudo como encajar, ¿no? mm, Encajar y hacer clac. Aquí tienes una cosa que se complementa una con la otra. Cuando yo llego a Japón, sí me conseguí otra manera de ver el butó con Min Tanaka, que sí que, que pudiera parecer que sí toca un poquito ese mundo oscuro, pero si yo, o sea, después de tanto tiempo que yo estuve por allá y habiendo asimilado todas las cosas que aprendí, eh, él lo hace, entonces su trabajo es a través de como de de desacronismo, adoctrinarse, una desacto- desadoctrinación ok, corpórea, sí, desacronizar, ¿no? O desestructurar cualquier patrón corpóreo que tú tengas. ok, Que entonces que a veces hace que tú realmente se te muevan muchas cosas internas, y llegues a unos estados realmente que tú dices que da miedo, ¿no? Pero eso es una herramienta, no es un fin en sí mismo. ok, Eh, y aún así, eh, yo consigo todavía conexiones entre el trabajo de macrodanza y el trabajo de Mintanaka, por ejemplo, en muchos claro, aspectos. Entonces nunca fue para mí como dos mundos totalmente diferentes. mm, Inclusive metiendo el yoga, claro, ¿no? Porque ya sabíamos que, bueno, que macrodanza se usaba el yoga para eso, y sí, los debutó, ahora también está incorporando el yoga como entrenamiento a toda su formación en danza. Si tú te pones a ver ahora bueno, eso se ha expandido tanto, ujú, buscas talleres que estén dando y dentro del contenido del taller incluyen entrenamiento yoga. Entonces, claro, es como que, y claro, en el butó, por ejemplo, hay una parte importantísima que es el trabajo mental.
No, a nivel trabajo mental de que tú necesitas realmente una concentración y desarrollar esa concentración para poder estar en ese estado butó, que se dice Sí. estar en estado de butó. Por eso es que también se les llama que o dicen que o están en trance o están meditando, porque realmente es un estado en que tú entras, en que tienes que estar allí. Que me imagino que es el mismo que decía el señor este de los deportistas, justo en el estado, en el momento antes de entrar a competir, ellos tienen que estar en un estado zen, ¿no? Entonces en el buto tienes que tener un trabajo mental mucho trabajado todo el tiempo, porque es muy exigente, es muy demandante, que tú tienes que estar allí al 100% todo el tiempo. No es como los bailarines que de repente, bueno, que también tienen que estar en ese estado porque si no, no pudieran lograr bailar, ¿no? Sobre todo en compañías o qué sé yo. Pero es diferente, es diferente. La exigencia es diferente. Más la danza occidental normal, la exigencia es más física, ¿no? La destreza física de los saltos, de las piruetas, de la coordinación, de que no es todo el mundo al mismo tiempo, las frases que caen completas en tal cuenta, tal, esto, tal. Aquí no. Aquí de repente la destreza física es otra, pero lo que más te exige es el trabajo mental que tienes que estar involucrado allí. Ese trabajo mental involucrado es el mismo trabajo mental involucrado dentro del yoga. O sea, para tú poder hacer una permanencia de parada de cabeza o de pincha o de una simple uttanasana o una simple paschimottanasana, el trabajo mental que esté involucrado ahí, si lo estás haciendo real, es realmente exigente, ¿no? Es el estar presente allí con tu respiración, es el mismo estado de la meditación. Entonces, eso por el mismo tipo, qué sé yo, de que es una disciplina artística que viene de Oriente, y ya sabemos que de allá eso es algo que se trabaja mucho, la mente, y que realmente ellos se preocupan por evolucionar, bueno, no mucho, algunos, porque la sociedad japonesa ya sabemos también cómo es. Entonces, no hubo mucho choque, más bien hubo como complementos. Yo de las cosas más impresionantes que he visto en danza ha sido un bailarín de buto que atravesó la escena, media hora duró atravesando el escenario, caminando hacia el público, abriendo lentamente los brazos hacia el público y el corazón. Y fue que o sea, paró el aire. O sea, realmente de las cosas más impresionantes que yo he visto ha sido eso. Media hora con el público que no pestañábamos para no perdernos un solo movimiento, además con una luz muy bajita, entonces era como, ¿no? Y otro recuerdo que tengo impactante con Nora Parisi, que para hacer un taller nos indujo con una psicóloga a una regresión. Y luego nos hizo trabajar con esos personajes o con esas personas que vimos en otras vidas, trabajar con el cuerpo desde ahí. Y son dos cosas que me marcaron así muchísimo. Entonces, cuando estaba preparando tu entrevista, dije, qué increíble que tengamos como esos lugares comunes allí de magia, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, algo muy lindo de las prácticas espirituales en general es que siempre nos recuerdan el estar agradecidos con todo. Y me causa curiosidad, ¿qué agradece Juan Carlos Linares en esta vida más? ¿Qué te motiva a eso? Mira, ¿Qué te yo hace sentir? tuve que aprender a agradecer. Ok. Esa es una de las cosas que yo tuve que aprender. Y a mí me enseñó eso la Oneness. Esa fue una de las enseñanzas que yo recibí de la Oneness. Con unas prácticas. O sea, ellos nos mandaban a hacer, ellos siempre mandan a hacer prácticas ritualísticas, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, una de esas fue empezar a trabajar la gratitud, cosa que yo nunca había hecho. O sea, yo no pasaba si acaso de dar gracias, más nada, ¿no? Así, de la boca para afuera.
Y la primera vez que yo hice esa práctica, bueno, que nos daban unas instrucciones, bueno, tienes tu altar, prende una vela, qué sé yo, si quieres un incienso, pum, 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 y vas a ir haciendo esto. Toma yo no sé cuántas respiraciones y después invocas a la presencia, a tu divinidad y hasta que llegó el momento de vas a empezar a agradecer. Y de repente empezaron a llegarme cosas de verdad, de poder entender la cantidad de personas o de momentos que yo tenía que agradecer que yo ni idea. Y durante esa práctica que yo iba, o sea, como te digo, me iban llegando, agradecerle al Señor que abre el chorro en Hidrocapital para que te llegue el agua. Agradecele al señor del kiosco porque él es el que está ahí trabajando por ti para que tú puedas, qué sé yo, comprar la prensa. Agradecele al campesino que está trabajando quién sabe dónde, sembrando la papa para que tú puedas comer. Y así, y empezaron a aparecerme la cantidad de cosas por las que uno tiene que estar agradecido. Bueno, que yo lloré y lloré y lloré y lloré. Y mientras más lloraba, más me iban llegando cosas. Agradece a fulanito de tal y agradece a esto y 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 a esto. Y ahí fue donde yo empecé a aprender lo que es estar agradecido realmente. Entonces, de ahora en adelante yo agradezco todo lo bueno, todo lo malo, y sobre todo lo malo también, porque esos agradecimientos de todo lo malo te tiene que haber dado alguna enseñanza, ¿no? Inclusive, fíjate, un momento muy gracioso. Bhagavan es el maestro que dirige la One University, ¿no? Y ahorita, bueno, ahora hay otro, eso ha cambiado mucho, pero en una conferencia que tuvimos con él, que fue vía internet, o sea, aquí en Caracas, en el colegio Milton Friedman. Hubo ¿sabes? Este momento que estábamos viviendo acá, entonces una venezolana le mandó a hacer una pregunta que qué aconsejaba él para esos momentos de violencia que estábamos viviendo acá, donde te viven asaltando, te pueden quitar, te matan por un celular, etcétera, 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 etcétera. Y la respuesta de él fue muy graciosa y él dijo, debes estar agradecida de estar viviendo eso. Y sobre todo, todas las personas vinimos a este planeta a cumplir una misión. Y por cosas de la vida, algunos han sido más favorecidos que otros. Ese señor que roba o que mata, bueno, no tuvo las condiciones que tuviste tú, que pudiste estudiar, no sé qué cosa, tienes una familia o tienes una educación, esto y lo otro. Entonces, más bien, tú tienes que agradecerle a ese señor por el estado donde tú estás y tú no eres la que estás robando, ni estás matando. Eso yo dije, coño, no puede ser que hasta eso uno tenga que estar agradecido. O sea, al final de cuentas uno tiene que estar agradecido a los criminales, a los corruptos, a los ladrones, porque son ellos los que están en ese plano, ¿no? Burdo y de bajo nivel, y uno no está allí. Porque fácilmente tú hubieras podido haber caído también en eso, ¿no? Entonces, hasta ese punto de agradecimiento, la Wellness nos ha enseñado a nosotros a aprender a vivir agradecidos todo el tiempo. Y sí, es algo que yo aprendí, no es algo que está allí. Y eso que la Wellness llegó a mí ya después de mucho tiempo de estar supuestamente en el mundo del yoga, etcétera, 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 aplicando los yamas y ni yamas, pero nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado realmente. Claro. Si tuvieras la oportunidad de hacer una sesión con un maestro actualmente, alguien que conocido o desconocido, digamos que conozcas en persona o no, ¿con quién te gustaría en este momento hacer una clase? ¿Con quién te gustaría aprender algo más en este momento? Mira, con la que me certifiqué, con Alison. Ah, mira. Con Alison West. Pero es por una condición personal, ¿no?
A mí me parece ella muy, muy, muy bueno, y de hecho en Nueva York es considerada ahorita la que hace el mejor teacher training allá en Nueva York, la que es mejor pedagoga de todas, y de verdad lo es. Yo tuve la suerte de llegar ahí por pura casualidad, porque Okay. era el más barato que había, en realidad. Yo cuando quería hacer, o sea, yo quería hacer la certificación, era de Jivamukti. Pero eso es demasiado caro, en aquel momento Carísimo era demasiado caro. todavía. Entonces, y todavía sí. Entonces yo dije, bueno, no, pues no será con esta gente. Empecé a buscar en el Village Boy cosas, a ver qué podía ver, y apareció Alison West. Tantos dólares. Ah, de eso lo puedo pagar yo, pues. Entonces lo hice con ella y fue un grande, no la conocía, nunca había tomado clase con ella. Okay. Más bien ella me dijo, si tú vas a hacer el teacher training, tienes que venir conmigo a tomar clases previamente, unos cuantos meses antes, para que te vayas familiarizando con mi método de enseñanza. Claro. Y fue un gran descubrimiento, un gran descubrimiento. Entonces, yo con ella aprendí muchísimo, muchísimo, y cada vez, como tú lo mencionaste, cada vez que yo iba para allá, me iba a actualizar con ella. Ahora, yo tengo un problema en desgaste de cadera, ¿no? Okay. Entonces, con ella que yo quisiera tomar clase con ella para que me guiara justamente con ese problema, ¿no? Para ver que, o sea, yo sé que yo no puedo hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, yo no puedo hacer clases con otros profesores. Yo antes hacía mi práctica, hacía mi práctica con otros profesores. Ahora ya no puedo porque ellos no van a hacer una clase para mí. Especial Entonces para yo ti. empecé, entonces, no, esto no lo puedo hacer, me ponía a hacer otra cosa yo. Ahora sí lo puedo hacer, entonces me metía en la clase, hasta que dije, esto no tiene sentido. Además que no puedo en realidad hacer cosas que antes sí hacía y que ahorita no me conviene hacer. Entonces yo decidí hacer mi práctica yo solo. Pero extraño mucho, por ejemplo, me gustaría tomar una clase con ella porque estoy seguro me guiaría totalmente. Inclusive el otro día yo vi a ella, buscándola por internet, vi unas posturas que estaba haciendo con un palo, como un palo de escoba, digamos, ¿no? Okay. Ajá. Y entonces yo dije, oye, mira, voy a empezar a probar eso. Empecé a probar posturas que yo no podía hacer, sobre todo las posturas de pie, con ese Okay. palo, y no te imaginas lo bien que me está haciendo. Qué O sea, que bueno. puedo hacer ahora posturas sin que me termine con el dolor en la cadera, sino que yo Claro. siento que me hace bien. Entonces, cuando yo veo esto y lo probé, y digo, oye, no sabes cómo extraño a esta mujer, que realmente me encantaría tomar una clase con ella. Claro. La buscaré, la miraré. ¿Cuál Sí, consideras que es el desafío más grande como instructor de yoga y cuál el como practicante para ti? cada clase es un desafío porque o sea, tú tienes que, digamos, mantener interés de los alumnos hacia ti, ¿no? Mantenerlos, ¿qué fue lo que dije? Mantenerlo Atentos a ti, o sea, atentos, sí, sí, interesados, pero digamos, me refiero de incentivarlos, ¿no? De que estén allí motivarlos, y claro. que cada vez se interesen más. Eso es un reto grandísimo. Hacerle las clases divertidas al mismo tiempo. O sea, esas clases, eso lo aprendí yo de Alison, por ejemplo, que las clases no pueden ser tan pesadas y tan serias porque la gente no quiere saber más nunca de ti, ¿no? Sino que tú tienes que hacer las clases divertidas y echar un chiste en plena clase y que la gente se ría. Entonces, eso es algo que también es un desafío, porque de repente tú quieres hacer una gracia y te sale la morisqueta, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, mantenerlos atentos de ver a cada uno para corregirlos, Ujú. ¿no? Y saber, esto fulanito ya está suficiente con esto, hay que darle otra cosa para que siga avanzando. Entonces, el desafío es siempre, antes de dar clase, uno debería asumir eso siempre, cualquier instructor.
en lo que tú antes de dar la clase, ya tú sabes que tú tienes un reto allí inmenso. Así sea con una clase privada. Así sea con una clase privada que no son nada fáciles tampoco. Entonces, eso es uno de los desafíos como instructor. Y saber manejar el grupo, pues, ¿no? Sobre todo en las clases multinivel, bueno, que se va a la clase personas que se lamen el dedo gordo con la lengua, hasta otros que no pueden, que apenas salen la lengua y se pueden tocar nada más en el labio, suponte, ¿no? O el que quiere pararse parada de manos y hacer todas las variaciones de parada de manos, entonces es un reto. Yo, por ejemplo, a mí me han invitado siempre a los profesores que hacen aquí teacher trainings, cuando hacen su certificación, me invitan a dar una clase, lo que sea. Y yo siempre les digo a los estudiantes que quién los mandó a ellos a meterse en eso, porque quieren ser profesores. ¿Quién les dijo que eso es fácil? ¿No? ¿Quién les dijo que van a vivir tranquilos toda la vida, sin estrés, sin presión? ¿No? Claro. Más fuera de la realidad no es esa. O sea, tú tienes que estar preocupado por todo lo que te estoy diciendo, que nadie se te vaya a lesionar, que todo el mundo esté contento, que no puedes hacer aburrida la clase, que tienes que hacerlos avanzar, que tienes que llegar a tiempo, que tienes que salir de esa clase porque vas a comenzar otra en otro lado y no puedes llegar impuntual. O sea, no hay nada. Cuando a mí me dicen, oye, tú debes vivir feliz, de lo que haces es dar clases de yoga. Sí. No Claro. tienen ni idea, no tienen ni idea. Entonces, es un reto, es un desafío constante. Y como practicante, igual. Como practicante es igual, uno vive en un solo desafío porque, bueno, por supuesto tú quieres llegar un poquito más allá de lo que donde llegaste. Yo quiero aprender aquello. Por ejemplo, yo todavía, a mis 64 años, yo estoy luchando por la parada de manos, porque no me sale. Lo estoy mejorando ahorita. He aprovechado esta cuarentena para dedicarme a trabajar eso, y lo estoy logrando, pero a veces me sale, a veces no, me Súper caigo, reto. a veces me mantengo tal y que sé yo. Entonces el desafío siempre va a existir. Es igualito a lo que te decía al comienzo. El aprendizaje nunca para. O sea, la evolución de la conciencia nunca para. La evolución de las asanas nunca para. La evolución de tus llamas y ni llamas nunca para. O sea, siempre vas a estar allí. Siempre hay Mira, algo Juan, más. y para finalizar, ¿qué te gustaría dejar como legado? ¿Cuál es la semilla que siembra Juan Carlos Linares en este mundo y por qué? Ay. La verdad es que ninguno. No, muchas diría yo. No, no. Fíjate tú, por ejemplo, a mí me han hecho miles de veces la pregunta, ¿cuándo vas a hacer tu teacher training? Y yo les digo, nunca, Claro. nunca. Yo no quiero. Yo no quiero ser responsable. A lo mejor es algo muy egoísta, ¿no? Bueno, algo no, es muy egoísta de mi parte, lo reconozco. Yo no quiero ser responsable de formar a nadie. Si se quieren formar, que asistan a mis clases, Claro. ¿no? Que yo creo que mis clases son como muy pedagógicas para que cualquiera persona que quede interesado hacer una certificación empiece allí y si quiere hacerla, la haga, ¿no? Claro. Entonces, otra cosa por eso me lo preguntaron recientemente, y yo les dije, es que yo no me siento capacitado para eso tampoco. O sea, yo no me siento capacitado para formar profesores y para darles un papel que diga, tú estás capacitado para eso. Hay cosas que yo no manejo. Entonces, como te dije, yo manejo son las cuestiones técnicas y por eso es que me invitan a mí a dar una clase en esas certificaciones. Pero cuando viene el tema, porque ya sabemos que la certificación comprende tanto la parte práctica como la parte filosófica y Sí. teórica. Cuando viene eso, ahí es donde yo digo, ¿qué voy a decir? Yo no sé hablar
profundamente con todas de estas cantidades de cosas del Bhagavad Gita, las interpretaciones que se hacen del Bhagavad Gita, cómo aplicarlas a la vida diaria. Entonces esas cosas no. ¿Para qué voy a invitar yo a alguien? O ¿para qué lo voy a hacer yo, mejor dicho? Para una sola clase decir algo, y la gente nomás nunca va a hacer eso. O invitar a alguien, que es lo que hacen muchas personas, invitan a alguien para que haga eso. Y es una sola clase y ya. Entonces, no me interesa. Realmente eso no me interesa. Por eso digo que el legado, porque a eso sería dejar el legado. El legado yo sé que lo he dejado porque personas me han dicho, oye, tomé una clase con fulanito de tal y muy parecida a la tuya. Claro. Ok, ¿no? Okay. Ahí está el legado, pues, ¿no? Pero no necesariamente que alguien vaya a decir, yo hago Juan Carlos Yoga. No, porque Juan Carlos Yoga no existe. Porque Juan Carlos Yoga, fíjate tú, Juan Carlos Yoga no es de exactamente de sistematizar una clase y decir, esta serie es la que tú te tienes que aprender para que tú salgas como certificado. Y eso me viene a mí desde macrodanza. En macrodanza no existía nada sistematizado, ni siquiera el entrenamiento, porque a veces no nos ponía a nosotros. Hoy te toca a ti dar la clase y te toca hacer una secuencia combinando tal postura con tal postura y con tal postura para trabajar la apertura de pecho o de brazos, lo que sea. Entonces teníamos en aquel momento éramos como 7 personas creando su secuencia, ninguna era igualita a la otra. Y en el Butó es igual, en el Butó no hay nada sistematizado. Entonces yo no puedo llegar ahora en hacer una serie para que la gente se certifique como instructor de yoga. Si a mí me costó hacer lo que estoy haciendo, bueno, que le cueste a los demás igual. Tú sabes que David Swenson, no sé si lo conoces, un maestro de sí. Ashtanga. De Ashtanga. Él dice que él no certifica a nadie tampoco, porque en realidad a ti te certifica como maestro el hecho de que tus alumnos quieran ser tus alumnos, no el hecho de que nadie te dé un papel. Y tú sabes que yo hace unos años, bueno, yo diseñé una metodología para la enseñanza del yoga, y tuve unos grupos en Barquisimeto, en Acarigua, en Mérida, que estuvieron formándose dentro de esa metodología. Y siempre estuve muy incómoda, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande, por un lado. Por otro lado, la gente quiere fast food. O sea, la mayoría de las personas quieren que tú les entregues todo el conocimiento que tuviste 20 años para aprender, o 40 años para aprender, o lo que sea de años para aprender. Quieren aprenderlo y presionan para, así como te han presionado a ti, presionan para que tú les enseñes toda una cantidad de cosas que te duraste años en aprender, que se los enseñes en un año o en un mes o en un fin de semana incluso, ¿no? Y que además les certifiques que ellos tienen tu conocimiento. Entonces, yo caí en el juego y bueno, hice las certificaciones, pero haciéndolas aprendí mucho del hecho de que eso, o sea, hay mucha gente que quiere estar ahí nada más para poder decir que tuvieron, o sea, que obtuvieron algo de alguien a quien respetan, pero ni siquiera que es válido también. que ni siquiera se comprometen con el proceso, ¿no? Y que además no quieren pasar por experiencias propias, sino nada más que les des la información, el papel y adiós. Y eso me enseñó muchísimo en el sentido de que no estamos aquí para eso. O sea, ciertamente estamos para compartir, ciertamente está bueno. Yo agradezco muchísimo muchas cosas que he aprendido de ti en particular y de otros maestros, tanto en Venezuela como en Inglaterra como acá. Siempre agradezco lo que voy aprendiendo de esas personas, pero considero que ciertamente
el proceso es individual y tú nunca vas a enseñar lo que un papel te dio, sino vas a enseñar lo que tú eres como persona. Entonces, ciertamente el legado que vas a dejar es que esas personas que aprendieron de ti ¿cómo se llama? Multipliquen ese bienestar que tú intentaste inculcarles o ese, ¿no? Al menos Sí. esa es la posición que siento que debemos tener. Así que gracias. Sí. Bueno, yo por ejemplo escuché al que más escuché fue a Pepe. A Pepe, que le gustó mucho cuando hizo la certificación contigo. Y varias personas de Barquisimeto sobre todo, sí. Escuché que todos estaban bien complacidos cuando hicieron la certificación contigo. Y bueno, ¿ya no lo has hecho? Lo que es eso, ¿no? No lo he hecho por lo que te digo que en el proceso de aprender con ellos me replanteé muchas cosas y he querido como mantenerme al margen de formaciones y más bien eso, entregar la experiencia y que cada quien vaya haciendo su camino y que si les interesa lo que tengo para ofrecer y lo quieren usar dentro de ese contexto de bienestar, buenísimo. Pero no he vuelto a hacer formaciones por eso que te digo, porque considero que es muy difícil asumir responsabilidad, justamente como tú dices, por la formación de un individuo que tiene su propia carga emocional, su propia personalidad y su propia forma de hacer las cosas. Y por un lado, la responsabilidad de que lo hagan bien para otros, porque quieres que multipliquen bienestar. Sí, no, y te iba a ir que tu nombre anda ahí, ¿no? También. Algo un peligro que veo también, que puede surgir, es que cuando tú haces esos teacher training y que empiezas con el de 200 horas, que es para que tú des clases a un nivel básico, porque para eso es que te están enseñando, para dar una clase a nivel básico, porque si no existe el de 500 horas, el de 800 horas y tal, y qué sé yo. Muchas personas salen de ese básico y empiezan a dar cosas que no les corresponden a las personas, ¿no? Y aquí ya los quieren poner a hacer parada de mano, ya los quieren hacer, qué sé yo, 80 chaturangas, porque no se ven en el papel donde estaban ellos cuando iniciaron, sino que se ven ya donde están y de ahí quieren partir para enseñarles a los principiantes, por ejemplo. Entonces eso me parece peligroso, muy delicado, y no lo entienden que un principiante en su primer día no lo tienes por qué parar de cabeza, ¿no? O no lo tienes por qué poner a hacer chaturanga. Por más entrenado que esté, porque puede ser que tenga una facilidad, etcétera, etcétera, venga de otras disciplinas, tenga el cuerpo como es, pero hay que hacerle entender que el trabajo es lento, que es un proceso, que existe. Pero volvemos a lo mismo, lo que te decía antes, que cada persona quiere un fast food. Entonces tú les dices, mira, nivel 1 va a ser tal cosa, nivel 2 va a ser tal cosa, nivel 3 puede asomarse a empezar a hacer tal otra, y ya nivel 1 quiere hacer 3. Y tú les dices, te vas a hacer daño, tienes que tener un proceso, y la persona, no, pero yo puedo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que es como... porque ese es otro desafío donde nos enfrentamos todos. 80 egos que existan, que vayan a tu clase, son 80 egos diferentes. Sí. O por ejemplo, o personas que estaban haciendo la formación, que tú te das cuenta que todavía no están listos realmente para empezar a dar clase y que les dices, oye, hagamos un proyecto, vamos a profundizar y mientras haces ese proyecto yo te puedo hacer como tutoría para que vayas, ¿sabes?, desarrollando. Y es como que les hubieras mentado la madre, o sea, así como que, pero yo hice lo mismo que los demás, porque no voy a poder, ¿no? Sí, fíjate, yo aplico lo mismo cuando, por ejemplo, en el mundo de la danza que se dice, no todo bailarín va a ser coreógrafo, no todo coreógrafo es buen bailarín. Exacto. Es igualito.
por más practicante bueno de yoga que tú hagas y hagas todo lo que tú te digan y más, no significa que tú vas a ser buen profesor. Exacto. Exacto, estamos de Porque acuerdo. partes de allí. Si yo puedo hacer todo esto, todo el mundo puede. Y no, no. Sí, sí, exacto, exactamente. Bueno, un verdadero placer, de verdad. Me encantó hablar contigo después de muchos años. Aquí en público, además, aunque no los Sí, vea. sí. Y nada, qué bueno que estés todavía por allí sembrando amor, bienestar y cosas lindas. Y que dures muchos años más en salud, pudiendo dar toda esa magia que entregas todos los días, que estoy segura que muchos somos los que lo agradecemos. Gracias a ti, Ibaire. Mira, aquí ya déjame poner esto, es que no es lo que lo había pagado. Gracias a ti, que sigas con mucha suerte allá en Montevideo. Nosotros no nos veíamos desde el último encuentro en Mérida. Sí. Que eso fue, si no sabía que hacía tanto tiempo. Sí, Si ya tú tuviste 4 años en Argentina. 2004, no, 2014. 2014. Ajá, desde esa época no nos vimos. Bueno, mucha suerte. Gracias otra vez. Gracias a todos los asistentes por ahí, que no sabemos quiénes estuvieron. Y gracias a la gente que nos acompaña todos los sábados. Y a los que nos escuchan en los diferentes canales y a los que nos van a ver en YouTube, nos están viendo en YouTube. Bueno, te quiero muchísimo. Igualmente. Gracias y que sigas bien. Saludos por allá también. En Caracas a la gente. Ok. Ojalá nos podamos ver pronto. Seguro, salúdame, la voy a Anita. buscar. Si la conoces, Ana Castellucci. Bueno, pues chao. Chao. Namaste.